Si no fuera por las rúbricas, siempre estaríamos perdidos. Pero bueno, ahora hablaremos de otros libros importantes que son los leccionarios. El leccionario es el libro litúrgico que se usa en las celebraciones litúrgicas para proclamar la palabra de Dios. En realidad no es uno, en realidad son varios volúmenes, clasificados según los ciclos de lecturas de la liturgia que se va a celebrar y según sean las lecturas dominicales o entre semana, si son de las fiestas, de los santos universales, de los santos locales, de las misas de difuntos, etc. Tenemos diferentes lecturas organizadas para cada uno de estos momentos, sea de la celebración litúrgica particular de una ciudad, de un país o de la Iglesia Universal, o bien si es en domingo, si es entre semana, etc. En esta sección vamos entonces a conocer estos libros, pero además vamos a hablar de cómo está dividido lo que llamamos el tiempo litúrgico de la celebración. Esta división del tiempo obedece ante todo al deseo que tiene la Iglesia de que todos los fieles puedan escuchar de manera íntegra la palabra de Dios, que debe de ser pues la norma de vida de un cristiano. Y es así que tenemos lecturas para los días que son entre semana, diferentes a las lecturas que tenemos, por ejemplo, los domingos. Cada una de estas va siguiendo un ciclo particular que nos ayuda a penetrar de una forma más profunda la palabra de Dios. Pero bueno, acompáñanos para conocer un poco más sobre estos importantes temas. Se les llama leccionarios, viene de la palabra latina lectio, que significa instrucción. Es la instrucción para el pueblo de Dios y el pueblo de Dios se instruye, conoce, aprende directamente de la palabra de Dios. Está en 3 tomos. ¿Qué es el leccionario? Si lo quisiéramos decir simplemente, el leccionario es una Biblia ordenada litúrgicamente. Para poder seguir la liturgia, nosotros utilizamos el leccionario que la comisión para el culto sagrado y los ritos ha determinado qué días debemos de ir leyendo cada una de las diferentes partes de la Sagrada Escritura, y de esta forma se han ordenado en 3 libros toda la Sagrada Escritura. Obviamente, pues ustedes se darán cuenta de que pues muchas de estas lecturas se van a repetir en los diferentes libros. ¿Para qué se hizo esto? Se hizo para facilitarle al sacerdote y a los lectores el poder tener la liturgia adecuada. Hoy en día existen algunos otros pequeños libros en donde solamente vienen las anotaciones de los pasajes que se van a leer cada uno de los días. Se les llama referencias Biblias litúrgicas. Las tenemos bajo diferentes ediciones y en esas solamente se indica, por decir, se va a leer como primer lectura la carta a los Romanos, el capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Y esto pues en una Biblia nosotros vamos al capítulo determinado y ahí seleccionamos la lectura y la podríamos hacer directamente en nuestras Biblias. Sin embargo, por cuestiones pues metodológicas y otras situaciones litúrgicas, la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde por ejemplo vamos a encontrar una gran cantidad de nombres en algunas genealogías, la liturgia ha evitado todos estos versículos en donde pues o sale un poco de contexto o tiene demasiados nombres o algunas normas que la Sagrada Congregación para el culto divino pues ha determinado que no tiene pues mayor interés para la comunidad el que esto se lea. Y entonces, por decir un ejemplo, vamos a decir el capítulo 4 de Levítico, dice
del capítulo 4, vamos a tomar solamente los versículos 4 y 5 y luego de ahí nos vamos a brincar al 16 y el 17 y luego nos vamos a brincar al 18, al 25 y 30, ¿verdad? Por decir alguna cosa. Esto hace que, pues, cuando se crea el libro litúrgico, pues solamente se compactan todos estos versículos y nos quedan como una lectura continuada, mientras que en una Biblia tendríamos que ir saltando todos estos versículos, lo cual dificultaría su lectura en el momento de la celebración. Por eso es que se han editado estos que se llaman leccionarios, en donde la Iglesia pretende dar esta instrucción al pueblo que se reúne todos los domingos para participar de la Sagrada Eucaristía. Están en 3 tomos. Cada uno de ellos contiene las lecturas propias de algún tiempo litúrgico o de algún tipo de misa en particular. Por ejemplo, este tomo 1 que tengo en mis manos, vamos a encontrar que está siempre dividido. El tomo 1 y el tomo 2 están divididos en lo que son las misas de domingo y las misas que llamamos feriales o las misas de entre semana. El ciclo litúrgico está ordenado en base al domingo. El domingo es el día en que nosotros venimos ordinariamente a misa. Las misas de entre semana se les llaman misas feriales y nadie está obligado a venir. Qué bueno que vengamos a misa todos los días y que podamos también pues recibir la comunión todos los días, que podamos participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía todos los días. Pero el calendario litúrgico se centra básicamente en las misas dominicales. La misa dominical está dividida en 3 ciclos, es decir, en 3 años diferentes nosotros iremos leyendo toda la Sagrada Escritura. De manera que una persona que viene todos los domingos a misa, a lo largo de estos 3 años o estos 3 ciclos, habrá ya escuchado, ¿verdad? Habrá ya oído, participado de toda la Sagrada Escritura, con la salvedad que decía hace un momento de que hay algunos versículos que se van saltando. Por eso es importante que aunque el leccionario para el uso litúrgico esté ordenado de esta forma, es muy importante que todo fiel cristiano asista a misa con su Biblia y que, pues, a través de la hojita dominical, del monitor o de alguna otra forma, sea con estos instrumentos o el que mencionaba hace un momento, las guías bíblicas litúrgicas, pueda él seleccionar directamente en su Biblia los pasajes que se van a leer. Pero es importante que en nuestra propia casa, como lectura personal, completemos toda la lectura. Y no solamente la que se vio, sino la anterior y la posterior para encuadrar con mayor claridad el texto que se está diciendo. El sacerdote de manera ordinaria para preparar su homilía hace esto, leer lo que está antes y lo que está después y encuadrar claramente el contexto en el que se está presentando esta nota. Pero bueno, decíamos, a lo largo de 3 años vamos nosotros a poder leer toda la Sagrada Escritura. Los ciclos se acostumbran llamar ciclo A, B y C. No tienen ninguna referencia a nada, simplemente fue una forma de enumerarlos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Cada año tiene un ciclo que no tiene referencia a nada. Por ejemplo, ahorita que estamos en este año, en el año 2012, estamos siguiendo el ciclo B. Son las lecturas propias del ciclo B. De tal manera que normalmente tienen 2 cintillas. Una cintilla normalmente estará puesta dentro de las misas de los domingos, la lectura de la misa de los domingos, y la otra estará puesta en las misas de entre semana. Las misas de entre semana, como son muchas más, están divididas solamente en 2 ciclos y no en 3 ciclos, sino en 2 ciclos. De manera que viniendo a misa todos los días,
en 2 años habremos también leído toda la Sagrada Escritura. De hecho, en las misas de entre semana veremos algunas lecturas que no se ven entre domingo. Podríamos decir que la liturgia ha buscado los pasajes más importantes para instruir, lección, ¿sí?, para instruir al pueblo de Dios en las verdades, en los misterios más importantes de nuestra fe. Esto, por supuesto, pues es o debería de ser una motivación para que todo fiel cristiano pues no se quedara simplemente con la lección, con la instrucción, con esta meditación que tendremos dentro de la misa, sino que podamos nosotros participar de una clase de Biblia en donde podamos profundizar en cada uno de los pasajes, incluso aquellos que pues no se ven dentro de la celebración eucarística. Pero bueno, como hoy, sobre todo nuestro mundo moderno, no nos lo permite de una manera pues muy práctica, entonces bueno, pues todo fiel cristiano, en la medida de lo posible, pues haga un esfuerzo por venir entre semana para tener un poquito más de instrucción y sobre todo para alimentarnos diariamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero si no, bueno, pues el domingo, que es el día del Señor, ese día, si nosotros venimos durante los 3 años, vamos a poder leer toda la Sagrada Escritura. Entre semana, en las misas que llamamos en las misas de feria, están divididos en 2 ciclos. Los ciclos se les han puesto los nombres de par y non. El ciclo par corresponde a los años pares del calendario y el ciclo non corresponde a los años nones de nuestro calendario ordinario. Por ejemplo, ahorita que estamos corriendo el año 2012, estamos siguiendo las lecturas del ciclo par. En las misas de entre semana, las misas feriales, el evangelio siempre será el mismo para el ciclo non que para el ciclo par, mientras que la primera lectura y el salmo van a estar divididos en los pares y en los nones. ¿Por qué? Porque el evangelio pues obviamente pues son más cortos, o sea, son menos evangelios que toda la Sagrada Escritura. Entonces, por eso la primera lectura está dividida en el ciclo par y en el ciclo non, y la primera lectura siempre está correspondida con un salmo que es la respuesta a la palabra de Dios. Y así es como se ordenan estos libros. Es el libro del leccionario con el cual se instruye al pueblo de Dios.